Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Muy pleno y bendecido tiempo para toda la amada Iglesia de nuestro glorioso y supremo Señor Jesucristo. Paz y gracia, amados, para todos los hijos, para toda la familia de Dios, para toda su Iglesia, para todos los redimidos por la sangre del Cordero de Dios, del Hijo de Dios. Y nos acercamos dándole gracias en esta hora donde venimos a nuestra mesa, dándole gracias a nuestro Padre maravilloso, a nuestro Padre glorioso, a nuestro Padre Jehová. Venimos a bendecirlo, a exaltarlo, a darle gloria y alabanza, porque en este día ha llovido su alimento, ha llovido su gracia, su amor, ha llovido su benignidad, su misericordia para con nosotros. Damos gracias porque cada día nuestro Padre nos sustenta, nuestro Padre nos guarda, nuestro Padre es luz en nuestro camino, es vida para nosotros, y por eso reconocemos en oración, con confesión de nuestra boca y creyendo con nuestro corazón, que Jehová es nuestro Dios, que Jehová es nuestro Padre, creador de los cielos, de la tierra y de todo lo que en el mundo habita. Y también reconocemos y confesamos que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que estuvo encarnado, que hizo una obra como siervo, como pastor, como cordero, como el brazo de Jehová, como el retoño del tocón de David, como el enviado Emmanuel, Dios con nosotros, el Señor Jesucristo. Damos gracias porque Él es el Redentor de nuestras almas. Él es el que consumó nuestra salvación y nuestra filiación a nuestro Padre Celestial. Por eso damos gracias a nuestro Padre maravilloso en esta hora, donde nos sentamos con toda devoción, con toda gratitud y con todo apetito espiritual a comer las riquezas de Cristo Jesús por medio de su palabra, a beber todos sus nutrientes, todas sus inescrutables riquezas, para que nuestra alma pueda ser saciada, satisfecha de Cristo Jesús. Lo bendecimos al Padre y al Hijo y confesamos que el Padre y el Hijo son nuestra esperanza, nuestra fe, nuestra roca, nuestra salvación, el Padre Celestial y el Señor Jesucristo. En ellos estamos seguros y confiados de que todas las cosas siempre fluirán para bien. Bienvenidos a todos a su mesa, amados, una mesa en la cual somos herederos de esta mesa, todos los que hemos confesado al Señor Jesús, todos los hijos de Dios, porque el alimento es para los hijos, para la familia de Dios, y damos gracias porque le podemos comer. Y damos inicio a esta mesa con el capítulo 58. Vamos a fluir en el capítulo 58 del libro de Isaías, amados, y vamos a permitir que el Espíritu Santo nos perfeccione, nos edifique, nos regenere, nos transforme por medio del poder de su palabra enviada. Capítulo 58. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, y anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios, porque dicen: ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates
ayunáis, y para herir con el puño inicuamente, no. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Muy bien, amados. Capítulo 58 del libro de Isaías, y damos gracias al Padre por su palabra enviada, y pedimos que el Espíritu sea luz y revelación y sabiduría para que podamos ver a Cristo Jesús en esta porción de la Escritura. Y ya hemos llegado al capítulo 58, donde el profeta Isaías viene revelando la visión celestial, la visión que Jehová le ha entregado al profeta para que anuncie a su pueblo los juicios, la disciplina, pero también la restauración y la salvación. En esa visión Dios le permite profetizar a Isaías también el enviado, el Salvador, porque esa salvación tiene un Salvador, y por eso todo el libro de Isaías nos habla de la vida de ese Salvador, nos da señales proféticas de quién sería ese Salvador, de cómo crecería ese Salvador, de qué hablaría ese Salvador y cuál era la obra de salvación que venía a hacer este Salvador. Y nos dice de cuál es la fuente, quién lo envía el mismo Dios, el mismo Padre, porque envía a su unigénito Hijo. Entonces ahora en el capítulo 58 el Dios Jehová le sigue diciendo a su pueblo por qué la disciplina, sigue publicando sus obras injustas, sigue publicando y diciéndoles, dándole la razón por qué Dios permitió que vinieran esos 70 años de exilio, por qué Dios va a permitir que venga Asiria, que venga Babilonia a podarla, a limpiarla, porque Dios
se enojó por un momento con ellos, entonces le está dando las explicaciones. Entonces en el capítulo 58, Jehová le dice al profeta: levanta tu voz como una trompeta, clama y anúnciale a mi pueblo. Y ahí le dice: ¿por qué razón vino la disciplina? ¿Por qué razón vino el juicio? ¿Por qué razón las añadiduras se fueron? ¿Por qué razón yo aparté mi rostro de ustedes? ¿Por qué razón tuve que darle la espalda por un momento a Israel? Y el capítulo 58 Dios lo resume diciendo: por su rebelión. Ese es el motivo. Dice: y por su pecado. Dice: anúnciale a mi pueblo por qué les aconteció esta desgracia, por qué les aconteció esta tragedia. Resumen: mi pueblo cayó en rebelión, se rebeló contra su creador, se rebeló contra su hacedor, se rebeló contra su redentor, se rebeló contra su Dios y pecaron. Dice: por su rebelión y por su pecado le ha acontecido estas profecías apocalípticas en las que Dios le va a hacer juicio a su propio pueblo, al pueblo que sembró como una viña, al pueblo que Dios le puso guarda, que le puso cerca, la protegió, le dio tierra, la engrandeció, le hizo señales, prodigios, maravillas, la vistió de toda gloria, de toda hermosura. Pero una vez que estuvo engrandecida Israel, se desvió, se rebeló, junto con sus reyes, junto con sus sacerdotes ancianos, se rebelaron contra Jehová Dios. Desde el capítulo 58, el Padre Celestial, Jehová Dios, les sigue dando explicaciones, porque ellos aún no creían que realmente habían fallado a Dios. Estaban tan ciegos, tan endurecidos el corazón, que no podían percibir su rebelión. Y Dios se las publica. Dios le dice: por su rebelión, por su pecado, porque ellos estaban como Adán en el Edén, culpando a Dios. Cuando Dios llegó al Edén, dice que Adán no reconoció su pecado, Adán no reconoció su transgresión, sino que le dijo: la mujer que tú me has dado me hizo comer. O sea, lo que da a entender es que Adán está responsabilizando a Dios, que le entregó una mala mujer. Y a esto le está pasando a Israel. Israel todavía cree que es culpa de Dios. Le dice Dios: y todavía me dicen, me piden justo juicios, y todavía dicen que yo no les respondo, y quieren saber por qué. Entonces le dice: por su rebelión, por su pecado, por su idolatría, por su hechicería, porque se apartaron de la ley, porque empezaron a hacer ofrendas personales, empezaron a hacer formas según su imaginación para acercarse a mí. Y eso es lo que le ha pasado al hombre. Cuando el hombre imagina las formas desde su propia imaginación, de como yo imagino que esto le agrada a Dios, y allí esa imaginación crea una religión. Por eso aquí vamos a ver que esta es la semilla de la religión. ¿Qué es la religión? Son las imaginaciones del hombre, de lo que el hombre imagina que a Dios le agrada, lo que el hombre imagina que le puede dar a Dios. Eso son las imaginaciones que convierten en una religión fría, sin Dios, donde hay muchos métodos, pero Dios no está. Entonces, cualquiera que pasara podría creer que ellos eran muy piadosos, porque dice Dios: ustedes se ven piadosos por fuera, se ven ayunando, se ven con vestidos de cilicio, hacen unos ayunos tremendos, todo el día ayunan, de lunes a domingo, estaban ayunando, haciendo ayunos. Y Dios le dice: pero sus ayunos, yo no estoy en sus ayunos, yo no estoy en sus reuniones. Y les va a explicar por qué. Porque ellos empezaron a hacer la forma como a ellos les gustaba para agradar a Dios. Y el hombre no puede crear una propia forma de adoración. El hombre no puede crear otro camino diferente al que Dios estableció. Es Dios el que le revela al hombre
qué es lo que a Él le agrada. Es Dios el que le dice al hombre qué es lo que debe hacer, no el hombre el que debe tratar de imaginar qué le agrada a Dios. Entonces por eso cuando el Padre Celestial no se había podido revelar porque Cristo no había venido, la humanidad creó muchas imaginaciones y cada cultura creó una imaginación de cómo podían agradar a un Dios, y todas esas imaginaciones se sembraron en la cultura, crecieron y se convirtieron en las múltiples religiones. Por eso el mundo vamos a encontrar múltiples religiones. ¿Qué son las religiones? Nacieron de la imaginación de los hombres, la imaginación de los pueblos, la imaginación del hombre de imaginar cómo puedo hacer para agradar a Dios, y creó obras. No, yo creo que a ese Dios le agrada esta ofrenda, y crean ofrendas. Yo creo que a ese Dios le agradan son estos sacrificios, y crean sacrificios. Y allí se empezó a llenar las culturas de religiones con múltiples obras. Entonces por eso en cada religión hay unas obras y producto de la imaginación de los hombres, obras que aunque se hacen y puedan ser sacrificios, Dios no está en esas obras, porque Dios ha revelado la única forma, la única ofrenda que le agrada y el único camino por el cual se puede llegar a Él, por lo cual el hombre no puede crear otros caminos, ni otras obras, ni otras ofrendas diferentes a la que Dios mismo le revela al hombre, que es la que le gusta. Porque ¿quién más puede conocer qué le agrada sino Dios mismo? Nosotros es imposible que podamos separar qué le agrada a Dios, porque nosotros primero no somos Dios, pensamos como hombres. Nosotros pensaríamos en qué le agrada a otro hombre, a un ser humano, pero esto es qué le agrada a Dios. La única forma de poder hacer lo que a Dios le agrada es que Él nos lo revele, que Él me revele qué es lo que le agrada. Y si le voy a dar una ofrenda, yo necesito que Dios me revele cuál es la ofrenda que Él le agrada. Eso le pasó a Caín. Caín es el padre de la religión. Caín fue el primero que colocó la semilla que se convertiría en las religiones del mundo, porque Caín dio una ofrenda según como él le parece. Una ofrenda, aunque era buena, era según su imaginación, según su parecer. Por eso le dice Dios: ustedes hacen ayuno según su propio gusto, lo hacen como ustedes quieren, lo hacen como ustedes piensan, mas no es el ayuno que a mí me agrada. Aunque ellos hacían un ayuno, Dios no estaba en ese ayuno, lo cual se conoce como religión. Religión es toda imaginación del hombre, que sí se convierte en un vicio espiritual, en un vicio imaginativo, llevando a las religiones. Y por eso la religión termina siendo un efecto de la muerte y del pecado, que es separar a los hombres, separa a los hombres. Por religión, incluso en el mundo, las personas se hacen daño. Por religión se pueden armar guerras. Por religión, familiares no se hablan. Por religión, los vecinos no se hablan. Por religión, las personas riñen, contienden. ¿Por qué? Porque la religión, Dios no creó una religión. Lo que Dios diseñó en el Edén fue una comunión del hombre con Dios, Dios con el hombre, donde Dios le revela al hombre qué es lo que a él le agrada, y el hombre hace eso que Dios le revela para tener la comunión. Entonces, una vez que se rompió la comunión en el Edén, el hombre creó la religión, y la religión intenta que el hombre cree por sí mismo distintos caminos, obras y ofrendas, ritos de cómo agradar a ese Dios, pero todos son viciosos, todos son errados, porque el hombre no puede conocer qué le agrada a Dios hasta que vino el único hombre, que es Jesucristo hombre, que es el mismo Hijo de Dios, y Él sí nos pudo decir a todos qué le agrada a Dios, qué es lo que Dios pide, cuál es el camino a Dios, qué es lo que debemos hacer para agradarlo. Él sí nos lo pudo revelar, porque Él es Dios y hombre. Como Él es Dios, Hijo de Dios y hombre, nos pudo revelar a toda la humanidad qué es lo que al Padre le agrada, qué es lo que quiere Dios de nosotros. Porque nosotros andábamos durante muchos milenios inventando religiones, caminando detrás de religiones, y en cada religiones cargados con muchos ritos, con muchas obras muertas, las cuales no nos vivificaban, las cuales, por el contrario, en vez de acercarnos más a Dios, esas obras, esos ritos, esas prácticas religiosas nos alejaban mucho más de Dios, igual que Israel.
Aunque Israel hacía el ayuno, que parece una acción espiritual, el ayuno que hacían, por el contenido como lo hacían, cada vez los separaba más de Dios. Dios decía, no me agradan esos ayunos, no me gustan los ayunos que ustedes hacen, yo no estoy en esos ayunos. Y le dice cuál es el verdadero ayuno. Entonces muestra que Israel cayó, convirtió a Dios en una religión. Por eso Dios está por fuera de la religión. Dios no es una religión. Y el verdadero Dios que se revela a tu vida te da una comunión con Él, y en esa comunión nos acerca a los demás. La religión te separa de los demás. La religión te hace odiar a otros, incluso llegar a desvivir a otros. Hay religiones que desviven a personas por su religión, y eso es producto de el engaño que ocurre en el Edén. El hombre crea religiones, métodos, caminos, ofrendas, rituales, formas que al hombre se le ocurre que pueden ser propias para agradar a un Dios. Y Dios dice, el único que les puede revelar cuál es la única ofrenda, el único requisito que a mí me agrada, pues es mi propio Hijo. Y lo voy a mandar como hombre, para que Él como hombre les pueda decir a ustedes qué es lo que ustedes deben hacer. Y cuando el Señor Jesucristo vino, nos dijo qué es lo único que le agrada al Padre. Y nos lo dijo allí en Mateo, en el Padre Nuestro. Porque aún no son los ayunos, aunque ayunar es una acción espiritual y suma, aunque orar es una acción espiritual y suma, todas esas son armas espirituales. Pero el Señor Jesús nos dijo qué es lo que verdaderamente le agrada al Padre. Y en el Padre Nuestro Él dijo, Padre, que se haga tu voluntad, aquí en la tierra como en los cielos. ¿Qué es lo que le agrada al Padre Celestial? Hacer la voluntad, que los hijos hagamos la voluntad del Padre, que la iglesia haga la voluntad de Cristo. Eso es lo que le agrada al Padre Celestial, que todos vivamos para la voluntad de Él. Entonces Israel, Dios en el capítulo 58 le dice por qué les hizo disciplina, por qué los va a llevar al exilio, por qué Israel ya la mandó con los asirios, por qué a Judá la va a enviar con Babilonia. Les dice la razón. ¿Cuál razón? 2, rebelión y pecado. Capítulo 58 dice, profetiza Isaías, anúncialo como una trompeta, dígale a ellos que están oídos sordos, dígales por qué yo les voy a hacer esta disciplina, porque mi pueblo entró en rebelión, porque mi pueblo entró en pecado, se apartaron de Dios, y dice, se apartaron de la ley. Y Dios dice, y aún me reclaman, y ustedes me dicen, Dios, ¿por qué nos abandonó? Y dice, como si ustedes nunca me hubieran dejado a mí. Y ellos le reclaman a Dios, Dios, ¿por qué no dio las espaldas? Y Dios le dice, como si ustedes nunca se hubieran alejado de mi ley. Ustedes creen que están conmigo porque hacen estas prácticas que parecen espirituales, pero yo no estoy en esas prácticas. Es lo mismo que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Corintio. Cada vez que se reúnen, aunque hablan en lenguas, usan dones, se reúnen para lo peor. Le dijo el apóstol Pablo a una iglesia, porque aunque estaban haciendo algunas acciones espirituales, estaban lejos de la voluntad de Dios. Que el punto principal de lo que Dios quiere es que nosotros hagamos su voluntad, que vivamos para su voluntad. Entonces en el capítulo 58, ¿qué les está exhortando Dios? Que Israel está practicando unas obras muertas, que está haciendo unos ayunos, pero no hay vida en ese ayuno, que estaban haciendo oraciones y repeticiones y muchas súplicas, pero no tenían vida esas oraciones. Estaban aquí haciendo una práctica que incluso era muy reconocida, una práctica que Israel siempre usó, que les funcionó, porque siempre que el pueblo se humilló en ayuno, Dios respondía, pero esta vez Dios no respondió. Entonces dice Dios, ¿por qué? Porque ese ayuno no me agrada, porque ustedes ayunan para buscar su propio gusto. Entonces ya oraban para pedir sus propios gustos, su propia voluntad. Ya ayunaban era para pedir por algo para sí mismos, para sus propios gustos y necesidades. Dios dice, ese no es el ayuno que yo quiero, ese no es el ayuno que les enseñaron los sacerdotes, ese no es el ayuno que yo les enseñé por la ley, esa no es la forma de comunión. ¿En qué estaba cayendo Israel? En una religión. Entonces en el capítulo 58 nos muestra el Espíritu el origen de la religión, el contenido de la religión. La religión separa.
La religión divide, la religión busca lo suyo propio. La religión es métodos producto de la imaginación de los hombres. Por eso nos queda sino una única forma de venir a Dios para tener comunión, y es aceptar lo que el Señor Jesucristo nos reveló del Padre. Y la única ofrenda que le agrada al Padre es la ofrenda de su propio Hijo. La única ofrenda que yo le puedo dar a mi Padre para que mi Padre se sienta complacido es ofrendar a Cristo. Cuando yo ofrendo el sacrificio de Cristo, la persona de Cristo es la única ofrenda que le agrada al Padre Celestial. Cuando yo hago la voluntad del Padre es lo único que al Padre le gusta, y cuando ando por el camino de Cristo es el único camino que al Padre aprueba, porque el Padre aprueba todo lo que está en su Hijo Jesucristo. Entonces cualquier otro método, cualquier otra ofrenda, cualquier otra obra fuera de Cristo no es aceptada por Dios. Se vuelve como estas prácticas que, aunque parecían buenas, Dios no estaba allí. Y esto mismo lo encontramos en los días de Jesús. Cuando el Señor Jesús vino encarnado, ¿se acuerdan que el Señor Jesús le dijo a unos que estaban ayunando, le dijo: hipócritas, ustedes de labios honran a Dios, pero su corazón está lejos de mí? Aunque están ayunando, aunque están metidos en la casa de la oración, dice que Él los sacó a todos y les volteó las mesas, le dijo: ustedes han convertido la casa de oración en casa de ladrones. Aunque estaban allí haciendo ritos espirituales, pero ya no contenían la esencia de la comunión con Dios. Desde el capítulo 58 le dice: ustedes se han apartado de la comunión con la ley, han inventado sus propios ayunos, lo están haciendo a su manera, están haciendo obras muertas donde yo no me complazco. Y les empieza a decir: no es el verdadero ayuno. Entonces les recuerda cuál es el verdadero ayuno. Le dice: no es más bien el ayuno verdadero el que yo escogí. Miren lo que dice Jehová, dice: este es el que yo escogí, no el que ustedes eligieron, no el que ustedes imaginaron, no el que ustedes están haciendo. Ustedes están haciendo sus propios ayunos según sus métodos, según sus imaginaciones. Pero este es el ayuno que yo escogí. ¿Cuál? Le dice Jehová a su pueblo. Le dice: este es el ayuno que yo escogí, desatar ligaduras de impiedad. Entonces, ¿qué le dice? ¿Para qué? Si iban a hacer ayuno, realmente, ¿para qué era el ayuno? Para orarle a Dios que las ligaduras de impiedad se rompieran en ellos. Para eso era ese tiempo de humillación, ese tiempo de ir a orar. Era para decirle: Jehová, rómpenos las ligaduras de impiedad que nos hacen ir hacia los caminos de impiedad, hacia los caminos de injusticia. Era para pedir liberación, para ellos venir más entregados a Dios. Entonces, en los ayunos ya no se estaba pidiendo eso. ¿Qué se estaba pidiendo en los ayunos? Sus propios gustos, sus propios deseos personales. Estaban en los ayunos pidiendo añadiduras, pidiendo que vinieran cosas. Pero dice Dios: el ayuno que yo pedí, que yo escogí, es que ustedes suelten cosas. El verdadero ayuno no es para pedir cosas, es para soltar cosas. No es para pedir añadiduras, es para que se quiten ligaduras de impiedad, que se suelten cosas de ustedes. Ese era contrario como ellos lo estaban haciendo. Entonces era un ayuno religioso, y en eso se basa la religión. ¿En qué se basa la religión? En sacrificios, en obras, en ofrendas, en penitencias muertas que Dios no ha impuesto, que Dios no te pide, en cosas que Dios no te ha mandado a hacer, sino que la inventaron los hombres, que lo inventaron las culturas, los pueblos, pero Dios no te pide eso. Hay gente que todavía hace penitencias, Dios no te pide que tú hagas penitencias hoy. Hay gente que hace sacrificios, Dios no te pide que tú hagas sacrificios hoy, porque el único sacrificio que Él acepta es el de Cristo Jesús. Entonces, hay muchas personas envueltos en un método religioso. Entonces, eso es lo que le dice Jehová Dios: ustedes están haciendo estas prácticas, parecen espirituales, pero no son espirituales. Se convirtieron en actividades religiosas, en obras religiosas. Y es muy distinto una obra espiritual a una obra religiosa. Una obra espiritual es la obra que el Espíritu revela. Una obra religiosa es una obra que los hombres inventan según su imaginación y le colocan más peso a los hijos, más peso a las personas. Por eso cuando el Señor Jesús vino, dijo: ustedes
están haciendo más doblemente hijos del infierno a este pueblo, porque le están colocando pesos que yo no les mandé a hacer, le están colocando más cargas. Y por eso cuando el Señor Jesucristo vino, dijo: vengan a mí, que yo les quito los pesos, las cargas. Yo vengo a hacerles un camino, a allanar un camino que no tiene tropiezo, que no tiene cargas, porque las voy a cargar yo, para que ustedes el camino les pueda ser más ligero, más sencillo caminarlo. Entonces, por eso en el capítulo 58, Jehová Dios exhorta a su pueblo, le dice: se salieron de la comunión espiritual a una religión, a una actividad religiosa, a practicar puras obras religiosas, e incluso el ayuno lo convirtieron en una obra religiosa. Y por eso aquí Jehová los exhortó, pero también el Señor Jesucristo, cuando vino, también los exhortó a unos que estaban ayunando y que colocaban caras que estaban en ayuno, y el Señor dijo: esos ayunos no me agradan, porque no es el que yo escogí, porque el ayuno no es para pedir cosas para ti. Por eso ustedes van a encontrar personas que dicen: no, estoy ayunando por esta casa, estoy ayunando por este carro, estoy ayunando por esta... No, dice el Señor, el verdadero ayuno es soltar ligaduras, no es que venga a mí, es que se vayan de mí cosas que me tienen atado, cosas que me impiden la comunión con Dios, cosas que me tienen atado, ligado. Ese es el verdadero ayuno. Te dice: este es el que yo escogí. Y dice el Señor: a ver el que ustedes están haciendo. Dice: no se parece en nada al que ustedes están haciendo. Dice: yo no reconozco el ayuno que ustedes hacen. Dice: ¿quién les enseñó ese ayuno? Es lo mismo que Jehová Dios le preguntó a Adán cuando llegó al Edén. Dice: Adán, ¿quién te enseñó esas cosas? ¿Quién te enseñó a esconderse detrás de los árboles? Yo nunca te enseñé, Adán, a esconderse de mí. ¿Quién te enseñó a esconderse de mí? Pues la religión. La religión enseña a esconderse de Dios, enseña a esconder nuestros delitos de Dios. Y Jehová le dijo a Adán: yo nunca te enseñé a esconderte. Dice: ¿quién te enseñó? ¿Acaso has comido? ¿Estás escuchando otro que te enseña? Y lo mismo le dice aquí Dios a Israel: ¿quién te enseñó esos ayunos que ustedes hacen? No se parecen a los que yo escogí. Ustedes no están haciendo las obras espirituales que yo les coloqué en la ley, que yo les enseñé a hacer, como guardar el día de reposo, el ayuno, la oración. Y ustedes lo están haciendo para sus propios gustos. Dice: ustedes en el ayuno están buscando sus propios gustos. Y es lo mismo que el apóstol Pablo le dice a una iglesia, diciéndole: ustedes buscan lo suyo propio, mas no lo que es de Cristo, no la voluntad de Dios. Entonces el ayuno no es para buscar algo que tú necesitas. El ayuno es para decirle al Padre que me diga qué necesita Él, para que yo se lo pueda ayudar a hacer. Ese es el verdadero ayuno. Si yo voy a ayunar, es para decirle: Señor, voy a ayunar porque quiero saber qué tú necesitas, para decirte como Pablo a Jesús: ¿qué quiere que yo haga por ti? ¿Y qué quiere que yo invierta mi vida de aquí en adelante? Pero el ayuno que hoy se ve en los distintos lugares es el mismo Israel, de esta Israel caída, de este Israel que cayó en rebelión, en pecado y religión. ¿Cuál? El ayuno por cosas personales, el ayuno por lo que yo necesito. Y dice Dios: ese no es el ayuno que yo escogí. El ayuno que yo escogí es el ayuno de ustedes, para saber qué necesita Dios para manifestar por medio de ustedes. Dice: es muy distinto el ayuno de ustedes, es muy distinta la oración. Y bien, como lo decía allí la profeta, lo dice también las escrituras. Dice el apóstol Pablo que aún, y Santiago dice: cuando oráis mal, no sabéis ni orar, dice Santiago, porque piden para ustedes propios, para sus propios intereses. Y por eso el apóstol Pablo dice: debemos orar en el Espíritu, porque el Espíritu es el único que nos puede enseñar a orar qué Dios necesita de mí y no lo que yo necesito. Que si voy a ayunar es para soltar, no es para recibir. Entonces por eso le dice: ese no es el que yo escogí, ese es el que ustedes empezaron a inventar por su imaginación. Empezaron a hacer estos ayunos y enseñarle a las generaciones estos ayunos, los cuales yo no estoy agradado con esos ayunos. Yo no estoy en esos ayunos, aunque ustedes me invocan en esos ayunos. Este es el que yo escogí. ¿Cuál? Ayunar para poder desligar, para poder soltar cosas. Ese sí es el verdadero ayuno. La oración para poder soltar, para poder ser guardado de la tentación. Por eso el Señor dijo: oráis para que no caáis en tentación. Es muy distinta a las oraciones que normalmente hacía este pueblo y que hoy se ven mucho en todo el mundo. Entonces por eso el Espíritu le enseña a la iglesia cómo orar, cómo ayunar, y la única forma de hacerlo para no errar es
orar en el Espíritu, ayunar en el Espíritu, ofrendar en el Espíritu, servir en el Espíritu. Todo hay que hacerlo en el Espíritu, porque el Espíritu es el único maestro que nos puede decir realmente qué quiere Dios que oremos en esta hora, qué quiere Dios que pidamos en este minuto. El Espíritu es el único que sabe decirnos por qué, si vamos a ayunar, por qué debemos ayunar, qué quiere Dios decirnos que nos desprendamos. Entonces es muy diferente el ayuno. Entonces por eso Israel estaba ayunando, era por gustos personales, por lo que dice Pablo, cada uno buscando lo suyo propio, la añadidura propia. Y para que vengan las añadiduras no hay que ayunar. Para que vengan las añadiduras, lo que el Señor Jesús nos dijo es: buscar primeramente el reino de Dios, la justicia al reino de Dios, y eso hace que las añadiduras vengan. Entonces está muy distinto a lo que el Señor Jesús dijo. Entonces muchas personas están intentando hacer como Israel, presionar a Dios. Dios, te voy a hacer este ayuno. Es como si diga, me va a meter en una huelga de hambre para presionar a Dios, así como lo hacen en las instituciones. Te he visto que hay gente que se pone en una huelga de hambre, se amarra en esa empresa allí para que hacer una huelga de hambre para reclamar algo. Y Dios dice, ¿por qué ustedes me están haciendo huelga? ¿Por qué me hacen huelga de hambre para presionarme a que les dé cosas? Ese no es la forma en que yo quise tener comunión con ustedes. Yo no pensé en darle las cosas a ustedes porque ustedes hacen actos para obligarme a mí, sino que a mí me dio beneplácito bendecirlos. Y si no les están llegando las añadiduras, lo que ustedes quieren es por su rebelión y por su pecado. Y porque en su pecado y rebelión no entendieron qué es la comunión con Dios. No entendieron qué es lo espiritual diferente de lo religioso. Y por eso el mundo se llenó de religión. Y hoy en el mundo hay más de 5.000 religiones en el mundo. Y esas religiones separan, esas religiones hacen guerras, esas religiones hacen que los hombres no se hablan, que se tengan enemistades, contiendas en nombre de la religión. Y es Dios diciendo, lo que yo quiero con el hombre no es una religión, es una comunión. No son obras, porque la única obra que Dios acepta es la obra de Cristo. Es la obra, la ofrenda es la de Cristo, el sacrificio es el de Cristo, no es el tuyo ni el mío, es el que ya Cristo hizo. Y la única obra que a Dios le agrada es que nosotros estemos en Cristo, honremos a Cristo, amemos a Cristo, sirvamos a Cristo y podamos disfrutar a Cristo, que es otra parte importante, porque a veces solamente pensamos en servirlo como Marta, pero también hay que disfrutarlo como María. Hay que sacar tiempo para disfrutar a Cristo, no solamente presentarme con mi bata de lino para servirlo, sino también como María para disfrutarlo, para besarle los pies, para poderlo perfumar al Señor Jesús. Entonces el Señor Jesucristo sí ya nos santificó, nos hizo justos y perfectos en su obra, amén. Y ahora el Padre dice, lo que quiero es que ustedes tengan comunión, y para eso a nosotros nos dio el mejor pacto, porque en el antiguo pacto ellos no podían tener una plena comunión con Dios. ¿Por qué? Porque no había venido el Espíritu Santo. Y hoy los herederos del nuevo pacto podemos gozar de una comunión con Dios perfecta, pura, por el Espíritu Santo. Ahora tenemos comunión gracias al Espíritu Santo, una comunión que no se interrumpe, una comunión que no se quebranta, por medio del Espíritu de Dios. Es capítulo 58, cómo era el ayuno de este pueblo de Dios. Empezó a ser totalmente opuesto al que Dios quería. Él dice, este es el que yo escogí, y lo compara con el que ellos están haciendo, y dice, no se parece al que yo escogí. ¿Qué es el ayuno que yo escogí? Que ustedes suelten, que oren a mí en esos días de ayuno para yo quitar las ligaduras de impiedad, soltarles las cargas de opresión, para dejar libre a los quebrantados, compartir el pan con el hambriento, ayudar al pobre, al quebrantado, al desnudo. Les empieza a decir qué es realmente la voluntad de Dios entre la comunión y el prójimo. Es que lo que le está diciendo Dios lo va a tratar de resumir en el nombre del Señor, y nos dé gracia para entenderlo. Lo que Dios le está diciendo es, mire Israel y mire iglesia, porque hoy le habla a la iglesia. En ese tiempo él le hablaba a su pueblo Israel porque es lo que salió del pacto antiguo, pero hoy le habla a la iglesia porque es lo que es el fruto de Cristo, de la aflicción de Cristo, el sacrificio de Cristo en la iglesia. Es que le dice el Espíritu a la iglesia y el Espíritu a Israel. Le dice, mire Israel, mire iglesia. ¿Qué es lo que Dios quiere?
No que haya una religión, que haya una comunión. ¿Y cuál es la señal de que hay una comunión y no una religión? Se puede saber, como así como el trigo y la cizaña, por los frutos se puede saber cuándo es una religión, y por los frutos se puede saber cuándo hay una comunión. Entonces, lo que tú y yo tenemos no es una religión. Nosotros no somos la religión cristiana ni la religión evangélica, no. Nosotros somos los hijos de Dios que tenemos comunión con Dios en el reino de Dios. No somos una religión, porque religiones sobran en el mundo. ¿Y cuál es el fruto de la comunión con Dios? ¿En dónde se puede notar el fruto de una comunión o de una religión? Cuando hay una religión, la señal o el fruto de la religión es que cada uno busca lo suyo propio. Este es el fruto de la religión. En la religión lo importante es que esté bien yo. Lo demás, mírense cómo se salva. Lo demás no nos interesa. Esa es la religión. Cada uno busca lo suyo propio. Pero cuando hay comunión, la comunión, dice Dios, no es el ayuno que yo escogí. ¿Cuál? Tiene que tener estos frutos. Porque la comunión, ¿para qué era la oración? ¿Para qué era el ayuno? ¿Para qué eran los verbos espirituales? Porque esos son verbos espirituales. Porque hay verbos naturales y hay verbos espirituales. Por ejemplo, tú haces el verbo comer, oír, para todos los días. Esos son verbos naturales, sirven para el cuerpo, para lo natural. Pero hay verbos espirituales que sirven para el espíritu, para el alma. Y por eso una evidencia es que cuando nosotros entramos a Cristo, se nos activan los verbos espirituales que antes teníamos muertos. Porque antes solo hacíamos verbos naturales, verbos para el cuerpo, verbos para lo terrenal, para lo temporal, para lo que se queda con la muerte. Pero cuando Cristo entró en nosotros, el Espíritu, empezamos a decir nosotros, wow, hay verbos espirituales: orar, hablar con Dios, comunión con Dios, servir a Dios, alabar a Dios, adorar a Dios, ofrendar a Dios. Verbos espirituales que antes no hacíamos. Leer las escrituras, verbos espirituales los empezamos a hacer. Entonces Dios dice, el verdadero objetivo de todos esos verbos espirituales es uno. ¿Cuál es el objetivo de esos verbos? Que ellos lo veían como acciones, como rituales. Dios dice, ustedes convirtieron los verbos en rituales. Y no se puede convertir el verbo en un ritual, porque el verbo es viviente, el verbo es la palabra de Dios, el verbo es Dios mismo. Entonces ellos quisieron al verbo de Dios lo convirtieron en rituales, lo convirtieron en religión, en rituales muertos. Porque, ¿qué era lo que ellos hacían? Verbos espirituales: orar, ayunar, diezmar, ofrendar, guardar el sábado. Eran verbos espirituales. ¿Y para qué eran esos verbos espirituales? Para irlos acercando a tener una comunión con Dios. Esos eran los objetivos de esos verbos: tener una comunión con Dios. Porque entre más verbos espirituales yo haga, más comunión tengo con Dios. Porque si usted en la mañana oró, el mediodía oró, en la noche oró, en la mañana recibió la palabra, pensó en la palabra, meditó en la palabra, tuvo comunión con Dios, usted tiene más comunión con su Creador, con el Padre, porque está haciendo verbos espirituales. Pero si no hace ningún verbo de esos, pues no puede tener comunión con Dios, porque es por medio del verbo que el hombre tiene comunión con Dios. Solo que inicialmente empezaron siendo verbos espirituales, que se veían como acciones, se veían como actos, y ellos lo convirtieron en rituales, en ritos. Por eso la religión siempre tiene ritos. ¿Cómo se conoce una religión? Porque está lleno de rituales. Hay muchos rituales, hay muchos símbolos, muchos simbolismos. Esos son frutos, señales de la religión. Está llena de simbolismo, está llena de rituales. Hay que hacer el ritual 1, el ritual 2, el ritual 3, el ritual 4, llena de rituales. Hay que ponerse los vestidos así. Eso es religión. Por eso en el Edén el hombre no tenía un vestido para tener comunión con Dios, porque eso apareció después de que el hombre cayó. Necesita rituales, necesita vestimenta, necesita de cierta manera presentarse, el ritual. Entonces, ahora, ¿qué le dice Dios a Israel y el Espíritu a la iglesia? Esas actividades, esos rituales que ustedes están haciendo eran verbos primarios hasta que viniera el verbo eterno. Porque el único verbo eterno es el que nos da la comunión con Dios. El verbo es el Hijo encarnado. Entonces, cuando vino Cristo, el verbo de Dios, ¿para qué vino? Para que todos tengamos comunión abierta, libre, reposada, tranquila con Dios.
Ya no se trata de qué comes, de qué vistes, de cómo te presentas. Ya no se trata de cosas externas, de qué comemos, porque lo que come va al vientre y luego a la letrina. No se trata de qué nos ponemos, qué vestuario. Hoy no. No se trata de qué día, de qué fiesta, qué lunes, qué festivo. No se trata hoy. Eso eran antiguamente sombras que Dios venía haciendo para tratar de llevarlos a la comunión con Dios. Pero que ¿por qué no se podía dar la comunión perfecta? Porque eran pequeños verbitos derivados del gran verbo eterno. Entonces esos pequeños verbitos como orar, ese pequeño verbo como cantar, alabar, diezmar, guardar el sábado de reposo, esos pequeños verbitos eran el camino para irles mostrando que cuando viniera el verbo completo, el gran verbo de Dios, nosotros tendríamos la oportunidad de tener comunión santa con Dios, comunión libre. Qué hermoso el verbo de Dios, que te permite tener una comunión las 24 horas, que no necesariamente es en el templo, no necesariamente es en la sinagoga, no necesariamente es en un altar allí con unas velas encendidas o se vuelve un ritual, sino que ahora el verbo te permite tener comunión las 24 horas en cualquier parte donde tú estás, tener comunión con tu Padre, tener comunión con el Creador de tu alma, de estar en coinonía con Él, por Cristo, el gran verbo. El verbo de Dios, Él, el que quitó el pecado del mundo, sí, amén, su sangre nos liberó. El verbo de Dios vino a traernos la comunión que perdimos con Adán. Entonces ahora, ¿en qué cayó Israel? En religión. ¿Y en qué puede caer la iglesia? En religión también. Por eso es que la religión siempre ha sido un tropiezo de la comunión. La religión impide que haya una comunión plena y perfecta con Dios, porque son rituales, métodos, protocolos humanos que se inventa el hombre, que cada vez hace que se ponga más lejos para venir a Dios. Entonces por eso, ¿qué hace ahora el Padre? Dice, ustedes agarraron esos verbitos pequeños, porque esos son verbos, las acciones son verbos derivadas del gran verbo. Por eso es que la vida es una expresión verbal, porque todos fuimos sacados del verbo. Por eso es que tú te expresas es por verbos. Por ejemplo, yo ahorita estoy haciendo el verbo hablar, el verbo explicar, el verbo predicar. Estoy haciendo verbos que todos vienen del gran verbo, porque todo funciona por el verbo de Dios. Y toda nuestra vida y el mundo funciona por verbos derivados del gran verbo. Los verbos, o lo que la gente llama acciones, son los frutos del verbo de Dios. Por eso todo depende de Él, todo es para Él, porque todo sale del verbo. No hay nada sin verbo, no hay nada sin acción, porque Él es el verbo que consuma todo el pensamiento de Dios. Entonces ahora, ¿qué le dice Dios a Israel? Ustedes convirtieron los verbitos pequeños como orar, ayunar, diezmar, guardar el sábado, pero para convertirlo en una religión. Volvieron el verbo espiritual una acción ritualista, o convirtieron en una obra ritual donde yo no estoy. ¿Cuál es la señal de que hay una comunión con Dios? ¿Y cuál es la señal de que hay una religión? La señal de la religión es que se busca lo suyo propio, no de lo de los hermanos, no de lo de los demás. Solamente la persona ora por él, ora para él, pide para él, la hace cosas para Dios buscando un beneficio para sí y su casa, pero no para los demás. Entonces por eso le dice Dios, el ayuno que yo escogí es este. Primero, que tengan comunión conmigo, porque para eso era el ayuno, para eso era la oración, para eso era el diezmo, para eso era todo lo que Dios les pidió por la ley, era para acercarlos a Él, para tener comunión con Él. Y dice, y la evidencia de que ustedes tienen comunión conmigo se va a notar en cómo ustedes aman al prójimo. Porque cuando ustedes tienen comunión conmigo, ustedes quieren amar al prójimo, no quieren que el otro sufra. Cuando ustedes tienen comunión conmigo, ustedes no pueden soportar que su hermano tenga hambre. Ustedes, si tienen comunión conmigo, no pueden soportar que su hermano esté desnudo, pidiendo. Si ustedes tienen comunión conmigo, no pueden dejar que sus hermanos les hagan injusticia. Si ustedes tienen comunión conmigo, y es lo que el Señor Jesús dijo, cuando vino dijo, amen a Dios. Y si ustedes aman a Dios, se va a notar en algo, en cómo ustedes aman al prójimo, en cómo ustedes aman a sus hermanos, en cómo aman a los demás. Por eso es que cuando hay religión, cuando los unos señalan a los otros, cuando los unos se lo pasan juzgando a los otros, cuando los de aquí le dicen, no, los de allá son falsos porque los de allá no usan esto, eso es religión, cae en una actividad religiosa. En la verdadera comunión es, oramos los unos por los otros, bendecimos los unos a los otros, y tenemos las señales de que todos los que hemos recibido la sangre del Cordero somos hijos de Dios. Todos los que hemos confesado que Jesucristo es el Señor somos herederos del pacto de Dios.
que aunque todavía hay cosas que no se han revelado en cada unidad, pero vamos a llegar a la unidad de la fe, porque el Espíritu nos conduce a todos. Entonces por eso le dice el Espíritu, y el profeta le dice, esta es la señal de un verdadero ayuno, porque ustedes no están haciendo el ayuno que yo escogí. ¿Por qué? Porque ustedes, en ese ayuno, ustedes están pidiendo para ustedes, pero no es el verdadero ayuno que yo escogí. Entonces le empieza a dar ejemplos, que compartas el pan con el que no tiene, que le des a los pobres errantes, les albergues en casa, que cubras al desnudo, que no te escondas de tu hermano, que le empieza a decir. ¿Qué le empieza a decir? Si tienes comunión conmigo, la señal es la comunión con el próximo. ¿Cuál es la comunión? Con los que están necesitados, con los que están débiles. Le dice, en eso se va a diferenciar el fruto de la comunión al fruto de la religión. En la religión no importa el otro, no importa el otro. Dice Jehová Dios, si este ayuno verdaderamente ustedes lo hicieran y cumplieran el objetivo del ayuno, el objetivo de la oración, el objetivo del diezmo, el objetivo de guardar el reposo, ¿cuál era el objetivo? Tener comunión conmigo. Ese era el objetivo. Solo que ellos lo tomaron pensando que eran métodos para obligar a que Dios me dé. Y eso es una religión. Eso es cuando se distorsiona lo que Dios quiere. ¿Para qué Dios le dijo que oraran? No era para obligar a Dios a darte algo, era porque Dios quiere escuchar tu voz, porque Dios quiere hablar contigo, Dios quiere encerrarse en lo secreto contigo, que tú le hables, para Dios tener una comunión contigo. Entonces la persona se aleja y agarra la oración y la usa ahora como, por medio de la oración le va a decir a Dios que me tiene que dar esto. Dios dice, se volvió una oración religiosa, se volvió vanas palabrerías. Por eso cuando el Señor Jesús vino y le dijo, ustedes hacen oraciones pero son vanas palabrerías, eso son repeticiones que Dios no se complace, porque para eso no era la oración. Incluso le dijo, ni siquiera pidan por lo que ustedes necesitan, porque el Padre les va a dar mucho más de lo que ustedes necesitan si tienen comunión. El Padre, cuando usted ve la comunión, se va a dar cuenta cómo está usted, qué le falta, porque lo está viendo en comunión. Él mismo lo va a saber y que te va a enviar, pero Él lo que quiere es no lo que te va a dar lo que tú necesitas, Él lo que le agrada es tu comunión. Lo que el Padre quiere, se complace, no es en darte lo externo, en tener lo interno tuyo, lo que de tu corazón brota para Él. Eso se llama comunión, tener una comunión con el Padre, una común unión con el Padre. Entonces por eso le está diciendo, ustedes agarraron la oración, que era lo que yo coloqué mientras viene mi verbo, el Hijo Eterno, ustedes lo usaron fue para tratar de pedirme cosas para mí. El ayuno lo empezaron a hacer con más obligación, porque le decían, Dios, mire, llevamos 7 días ayunando en hambre y usted no nos ha dado nada. No sea así, Dios, no nos deje sufrir tanto. Y Dios dice, pero yo no los mandé a hacer ayunos de hambre para pedirme cosas. Ese no era el objetivo del ayuno. Si iban a ayunar, el objetivo era que ustedes reconocieran que están lejos de mí, que no hay comunión, y que para que yo les ayudara a soltar ligaduras de impiedad, para venir más a mí. Entonces ellos lo distorsionaron. ¿Y cuál es la evidencia? Se iba a notar en dónde, en que al próximo no les interesaban, ellos no amaban al próximo, los tenían abandonados. El que tenía le escondía a su hermano, decía, no, yo no tengo para prestarte, yo no tengo para darte, mire por dónde resuelve. Escondían el pan, escondían el vestido, no lo compartían. Y por eso dice, ese no es el ayuno que yo escogí. Por eso es que cuando la primera iglesia dice que todos compartían todas las cosas, las tenían en común, y hubo una gran manifestación de la comunión de Dios con la iglesia y el Espíritu, porque se evidencia en cómo se tratan los hermanos. Entonces cuando hay un grupo que señala al otro, ahí hay religión, porque le dice, no es este el ayuno, mire lo que dice la misma escritura, la misma palabra, dice, no es este el ayuno en que quites el dedo amenazador, el dedo que juzga. Por eso es que hoy encontramos que toda la religión está el dedo que señala, el uno señala al otro, dice, no, ustedes le falta, ustedes no son, ustedes son falsos. Los mismos hermanos, los mismos herederos de la fe, señalándose, unos señalan a los otros. Dice, no es que quites el dedo amenazador, el dedo que señala, porque el Señor Jesús dijo, en lo que tú juzgas a otro, te juzgas a ti mismo, porque son tus mismos hermanos, son todos lavados por la sangre de Cristo. Es que en la comunión yo oro, aún si interpreto que alguien está débil, lo que hago es orar por él.
hacer lo que hizo Sem, que dice que cuando vio la debilidad de Noé, se volteó y lo cubrió para no levantar el dedo amenazador. Eso, pero acá le vino una maldición por exponer, por señalarlo, porque el verdadero ayuno es la comunión que perdona, la comunión que cubre, la comunión que entiendo que todos tenemos debilidad, que a todos nos faltan etapas de crecimiento, que no todos están perfectos, pero que todos tenemos la sangre de Cristo para seguir avanzando en fe, que aquí nadie alcanza perfección mientras que esté en la tierra. Nadie, ninguno, ni por el apóstol más ungido como Pablo, tenía un aguijón en la carne que continuamente le decía: Señor, Señor, quítame este aguijón de mi carne, porque no logra perfección. Entonces es cuando entiendo que la comunión con Dios me hace ser más sensible a mi hermano, me hace ser más sensible a la necesidad humana, me hace ser más sensible al que sufre, al que no logra todavía comprender todos estos misterios, porque no son fáciles de entender. Entonces me hace sensible al dolor humano, a la experiencia humana. Por eso cuando el Señor Jesucristo vino y lo vio a todo, tuvo compasión de todos. Y esa misma es la experiencia nuestra, compasión, no juicio. Porque cuando hay religión, es el hermano en la casa del padre, quiere matar a los hermanos menores que regresan, quieren que no les den nada, quieren que los pongan a servir por muchos años por irse, porque no se les puede dar el cordero, no se les puede dar un anillo, porque ellos dicen: no, hay que castigarlo, no son compasivos. Y el Señor Jesucristo, cuando vino para que tú y yo pudiéramos estar acá, nos miró con compasión, no nos miró con juicio, porque si nos hubiera mirado con juicio, tú y yo no hubiéramos podido estar nunca en estas mesas. Solo que Él nos miró con compasión y nos dio el mejor cordero, el mejor vestido, el mejor ministerio, los mejores dones. Y nosotros, ¿por qué nos entrega todos estos dones? ¿Ustedes no se acuerdan cuando llegaron a la fe? Que se acercaban los ministros, los hombres de Dios, decían: Dios te da este ministerio, el ministerio de sanidad, el ministerio de milagros. Y usted: uy, todos estos milagros, y si yo vengo estaba con los cerdos, ¿por qué me está dando Dios todo esto? Porque Dios te miró con compasión por medio del Hijo. Porque Dios es compasivo, el Hijo es compasivo. Solo que en la religión se vuelven inclementes y misericordiosos. Entonces todo se señala, sale el dedo amenazador, el dedo que juzga entre hermanos. Hay disensiones, contiendas, no se colaboran entre ellos, no se prestan, porque se convierte en una religión, obras muertas. Por eso lo que el Padre dice: quiero comunión con el Padre, con el Espíritu. Y el fruto de la comunión te va a llevar a amar al otro, te va a llevar a compartir el pan, a saber que cuando lo partes se multiplica. Porque cuando el Señor Jesús estaba allí habían 5,000 hermanos, pero habían solamente 5 panes, 5 peces. Pero el milagro está que cuando se partió, entre más se partía, más se multiplicaba, entre más se partía, más se multiplicaba. Si no los parten, solo hubiera alcanzado para 5 personas, máximo 10. Porque ¿en dónde está el milagro de la multiplicación? En que se partía, se compartía. Cuando se parte y se comparte, se parte y se comparte, no le va a faltar a ninguno, porque ahí está el poder de la multiplicación del Señor Jesús, en que la comunión y el amor. Porque cuando usted le parte su pan para darle la otra parte al otro, es porque usted tiene amor por el otro, tiene un acto de Dios, una bondad, una misericordia, algo de Dios hizo que lo partiera. Y como es algo de Dios, va a alcanzar para ti, va a alcanzar para otros, se va a multiplicar para todos, porque ahí está el efecto de la comunión, en que el pan lo comparto, el que el pan soy capaz de partirlo para otra familia, el que el vestido soy capaz de partirlo para cubrir otro desnudo. Ahí es donde Dios se muestra al mundo, a las naciones. Por eso, ¿qué le pasó a Israel? Pues no expresó a Dios. ¿Por qué? Porque empezó a hacer una religión. Por eso el mundo, Dios juzgó a Israel, porque ya no estaba expresando a Dios. Usó todos los verbos que eran las ayudas espirituales para tener comunión, las empezó a usar para un acto religioso, para una imposición a Dios. Es que le vamos a obligar a Dios por el ayuno a que suelte esto, a que suelte esta bendición. Le vamos a hacer un ayuno, una huelga para que nos dé. Y Dios dice: no, ustedes desviaron al verbo, porque el verbo tiene un único fin, y todos los verbos derivados del verbo eterno: que todos tengamos comunión santa con el Padre Celestial, que todos tengamos comunión con el Padre, porque ahí donde está nuestra victoria, ahí donde están las necesidades suplidas, ahí donde el pan se multiplica, los peces se multiplican y comen 5,000 con lo que trae uno solo. Un niño que tenía 5, eso alcanzó para 5,000 en el poder del amor y la comunión y la multiplicación. Entonces el Señor le dice:
Israel, por eso es que les estoy haciendo esta disciplina, porque ustedes no han comprendido qué es lo que Dios quiere de ustedes. Le dice, no son sacrificios, es obediencia. No es religión, es comunión. No es que ustedes estén pensando cada uno preocupados por lo suyo propio, sino en el amor que necesita todo el cuerpo de Cristo, y orar por las necesidades de todos y saber compartirnos el pan, que el pan primeramente siempre es la palabra de Dios, y luego también habla de lo físico, aprender a compartir en la fe. Luego le dice la profecía de Cristo. Con esto cerramos el capítulo 58, amados, con algo tan precioso y maravilloso que nos dice la palabra. Dice, ¿qué quiero en los ayunos? Le dice el Señor. Dice, y si esto se hiciere, si verdaderamente, le dice, si ustedes hicieran el ayuno como yo quiero, la oración como yo quiero, el diezmar, porque ellos diezmaban como yo quiero, el guardar el día de reposo como yo quiero, lo que Dios le está diciendo es, si ustedes hacen eso para lo que yo quiero, esto les va a pasar. Entonces le dice la parte opuesta, ¿qué les pasaría si ellos hubieran usado esos verbos para lo que Dios quería? Dice, si ustedes lo hubieran hecho para lo que yo quiero, ustedes tendrían a Dios inmediatamente a su clamor. Solo era que ustedes dijeran Jehová y Dios se aparece, Dios se manifiesta a resolver todo. Dice, clamarán a Dios y Él dirá, heme aquí. Él dirá, heme aquí. El servir, el guardar el día de reposo, si hacen todos los verbos para lo que yo quiero, ustedes tan pronto digan o Padre, Pa, ya estoy aquí. Dice, ya estoy aquí. ¿Para qué me llamaba? Eso es el descanso para mi alma. Eso es un reposo para mi alma. Saber que el Dios Todopoderoso, solo a mi clamor ya dice, heme aquí. Eso no lo tiene ni siquiera un presidente con todo su esquema de seguridad. No lo tiene de garantía un gran líder rodeado con toda la tecnología. Dice, esto le pasará a quienes hagan todos estos verbos para lo que yo quiero. Yo les diré, heme aquí, estoy para ti. ¿Qué te ha de pasar? ¿Por qué temerás si heme aquí, yo estoy contigo? Solo clámame a mí y yo me manifiesto porque estoy para ti. Te voy a decir, yo soy el que te diré a ti, heme aquí. Qué hermoso es Dios. Porque cuando el profeta vio a Dios, el profeta Isaías dijo, Señor, heme aquí. Y ahora Dios le dice, no, si tú haces esto, heme aquí, tú a mí, heme aquí, yo delante de ti, para ayudarte. Qué hermosa promesa. Dice, tú clamarás y yo iré, heme aquí. Y le dice, y tus tinieblas serán como el mediodía, y nacerá en ti la luz de justicia. Nacerá en ti la luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Y yo te pastorearé siempre, y tu sequía yo saciaré tu alma, daré vigor a tu hueso, serás como huerto de riego, manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos, hablando de nuestra generación, dice, edificarán ruinas antiguas, cimientos, serán llamados reparadores de portillos. Por eso recibe esta palabra, porque tus generaciones, a todos los que estamos haciendo, aprovechando el verbo para lo que Dios quiere, nuestras generaciones serán reparadores, nuestras generaciones serán restauradores para habitaciones para el Señor. Nuestras generaciones serán los que reparan ruinas antiguas, los que reparan cimientos dañados. Es una promesa para los que hacemos o utilizamos el verbo para lo que Dios quiere, para los que utilizamos los verbos que Dios nos dio para lo que Dios quiere realmente. Y ya vamos a resumir para qué Dios envía el verbo. Y dice, ¿para qué quiero que ustedes usen al verbo y los verbos espirituales? Para dos cosas. Número uno, para amar a Dios, y luego amar al prójimo. Para amar a Dios, para amar al prójimo. Si ustedes usan el verbo para amar a Dios, tener comunión con Dios, y luego como fruto para amar al prójimo, estas promesas se cumplen en tu vida. Jehová es tu pastor, Él es tu Padre, nada te faltará, Él te va a sustentar, el Señor Jesucristo es tu manantial de vida, tus generaciones están cubiertas por Dios. Dios se encargará de convertirlos en reparadores, en restauradores, en aquellos que Dios levanta en una generación para reparar lo antiguo. Pero dice, si ustedes utilizan los verbos y al verbo de Dios para lo que yo lo envié. ¿Para qué Dios envió los verbos y al verbo eterno? Para una sola cosa, para que nosotros amemos a Dios, para que nosotros tengamos común unión con Dios. Y luego, ¿cuál es la evidencia? Que yo ame al próximo, que yo ame a mis hermanos,
que no nos andemos peleando allí con nuestros hermanos del movimiento misionero, que no nos andemos allí peleando con los hermanos de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, que son maravillosos, que no nos andemos peleando allí con nuestros hermanos adventistas, que no nos andemos allí peleando con nuestros hermanos de la Iglesia Cuadrangular, que no nos andemos allí peleando con los hermanos de la Asamblea de Dios, que no nos andemos allí peleando con los hermanos de la Iglesia, incluso de la Iglesia Católica, que no nos andemos señalando, sino que comprendamos que en la sangre de Cristo todo aquel que confiesa es hijo de Dios, y que a todos el Espíritu los va a perfeccionar, que a todos la palabra los va a ir regenerando, y que el Señor a todos nos llevará a la unidad de la fe. No un hombre, el Espíritu los llevará a la unidad de la fe a todos. Y ahora ya somos uno en Cristo. Y si hacemos estas prácticas, orar, ayunar, que son verbos, dar, servir, debe ser para fortalecer mi comunión con Dios. Y cuando mi comunión con Dios está fuerte, la comunión con mis hermanos es fuerte. Por eso no hay enemistad con mi hermano. Sé que sí, a veces mi hermano falla o me puedo ofender, suele pasar, así como también yo ofendo a otros. Entonces, ¿qué hago en la comunión, hermano? No se preocupe, que eso está en la cruz, eso ya pasó. Mi comunión contigo sigue, porque la ofensa ya fue clavada en la cruz, hermano. Vamos adelante en el nombre del Señor. Oramos para que sigas teniendo fe y todos tengamos frutos. Es la comunión que nos lleva a vivir en la comunión del cuerpo. Por eso Israel, Dios la soltó, porque cayó en una religión vacía, en una religión fría, donde no le importa al otro. Así como la parábola del samaritano, que dice que iba un levita. Sin embargo, el levita ya había caído en religión. Empezó siendo espiritual, pero cayó en religión. Empezó siendo por gracia y cayó en legalismo, cayó en ley. Por eso cuando el levita vio eso, dice, ni si no es de la congregación, ni tampoco es un impío, no voy a detenerme a ayudarlo. Pero un samaritano dice que se detuvo, partió su aceite, partió lo que llevaba, y en el partir por amor, hay la multiplicación para todos. Entonces, por eso, amados, capítulo 58 es un capítulo que nos edifica a todos, es un capítulo que nos muestra el Espíritu Santo la verdadera intención de Dios mandar al verbo, que primero mandó verbos chiquiticos, verbo orar, verbo ayunar, verbo adorar, verbo alabar, verbo diezmar, verbo guardar el sábado, verbo reposar. Todos esos verbitos eran para irlos trayendo a la comunión, y esa comunión se repartiera en la comunión del amor con los mismos hermanos. Pero Israel incluso estaba separada, habían unas tribus por acá y otras tribus por acá, porque ya no había comunión con Dios, porque cuando no hay comunión con Dios, no puede haber comunión con tu esposo, no puede haber comunión con tu esposa, no hay comunión con tus hijos. Cuando no hay comunión con Dios, tampoco funciona la comunión con el prójimo. Pero cuando hay comunión con Dios, la comunión con el que está contigo fluye, con los que están contigo, tus clientes, tus vecinos, fluye, porque la comunión de Dios, la muestra o el fruto se da en la comunión con los próximos. Empiezo a sentir la necesidad del otro, la compasión del otro, a saber de que él también necesita la gracia de Dios. Y empiezo a quitar el dedo que señala, el dedo que juzga, el dedo que amenaza a otros. Y empiezo a decir como Isaías: ay de mí, que tengo labios inmundos, ay de mí, que tengo la boca sucia, ay de mí, no hay de ellos. Porque cuando alguien está en religión y dice, ay de ustedes, no, ay, cuidadito eso que, ay de ustedes, cuando yo estoy en la comunión y veo a Dios, señalan los dedos para acá, ay de mí que necesito más del Espíritu Santo, ay de mí que necesito mucho más soltar ligaduras de impiedad, ay de mí que necesito mucho más ser quebrantado, ay de mí, no de ellos. Por eso usted guárdese de alzar el dedo contra otros, nunca lo haga, porque cuando yo tengo comunión con Dios, usted se mira en el espejo usted mismo, el espejo te hace ver a ti, no a los demás. Por eso el Señor Jesús dijo, no quieras sacarle la viga al otro, saca la tuya, que el Señor te ayude a sacar la mía, la nuestra, no la de otros. Por eso en la comunión perdonamos a los unos a los otros. En la comunión, que sabemos, cuando tú tienes comunión con Dios, puedes volver a abrazar a tu hermano después de 25 años, porque Jacob volvió a abrazar a su hermano. Cuando hay comunión, se vuelven a abrazar los hermanos. Cuando hay comunión, José volvió a abrazar a sus hermanos que lo vendieron, que lo dañaron la túnica, que intentaron dañarle sus sueños, que lo vendieron, lo intentaron matar. Cuando hay comunión, tú puedes volverlos a abrazar y decirle, todo fue un propósito para bien, todo quedó en la cruz de Jesús.
el perdón fluye cuando hay comunión y podemos volver a abrazarnos en paz, decir todo ha sido para bendición de todos, para edificarnos, para ayudarnos a entender el misterio del amor de Dios, el cual se fundamenta en el perdón de pecados. Él nos perdonó y ahora nosotros perdonamos a los que nos ofenden y podemos decir paz, hermano, paz. Eso es obra de la carne, es obra de las dos hermanos, lo sabemos entender. Hay sangre para eso y hay paz para seguir avanzando con nuestros hermanos. Por eso, en el nombre de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo, le damos gracias por la palabra. Decimos, Señor, danos luz para poder ver esta comunión, que seamos libres de caer en religión, seamos libres de convertir el verbo viviente en obras muertas, que seamos libres de convertir la comunión con Dios en una religión seca, fría, de cuatro paredes, que seamos libres de convertir al verbo que nos vino a dar comunión, lo convertamos en algo que nadie quiera recibir, nadie quiere oír, porque nadie quiere la religión en el mundo. El mundo está cansado de la religión porque se comprobó que por 6.000 años la religión nunca puede mostrar el amor de Dios. Incluso en el nombre de la religión se han matado pueblos, en nombre de la religión se han matado personas, porque lo único que nos salva es Cristo, y Cristo me devuelve la comunión con Dios. Y cuando yo toco la comunión con Dios, el amor por el prójimo florece. Empiezo a amar como Dios ama, empiezo a tener compasión como Dios la tiene, y empiezo a tener perdón como el Señor Jesús nos lo dio. Entiendo que el perdón hace parte de una obra de la comunión con Dios. Cuando yo tengo comunión con Dios, libero perdón, porque yo también fui perdonado. Amados, tengamos pleno reposo, paz para todos. Gracias a todos por participar de su mesa, a todos los que expresan sus comentarios, paz, gracias. El Señor honre cada uno su fe, su participación, todo lo que ustedes hacen allí que pareciera que es para un medio. Nuestro Padre es testigo, porque Él ve, Él oye, Él sabe todo lo que ustedes expresan, porque ciertamente yo no alcanzo a verles, pero el Padre que todo lo ve, sabe que son expresiones que salen puras de su corazón y son señales de que hay una comunión plena entre tu alma y el Espíritu de Cristo. Paz a todos, amados. Mañana la invitación a nuestra mesa para alimentarnos, 5 de la mañana hora Colombia. Paz a todos, sean muy bendecidos. Damos gracias a nuestro Padre y al Espíritu Santo por darnos luz en esta palabra tan maravillosa que edifica y nos da libertad a nuestra alma, amados. Paz, pleno descanso para todos, amados. Paz a todos. Paz a todos, amados.